Sí, acá mi oficina está súper helada. Hoy hace mucho frío afuera. Sí, pero aquí está caluroso. Sí, yo vengo recién llegando, así que por ahora está bien, pero sí, se nota que está como súper caluroso. Ya. Mm. Muy buenas tardes. Veamos si tenemos quórum. Creo que sí, pero a ver, Gladys, no, Gladys no la veo. Carlos Chávez, tanto Eh, tiempo, mucho. Algo de tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes. Pilar también ahí está conectada. Buenas tardes. Bárbara Saavedra la veo ahí también conectada. Gusto verte. Constanza Espinosa también. Verónica Vázquez, ¿del nombre? Buenas Sí. tardes. Hola, buenas tardes. A Luis no lo veo. Rodrigo Fuster, buenas tardes. Y Mauá y Joaquín tampoco, ¿no? No, todavía. No. Ya, pero tenemos 6, así es que tenemos quórum, así que podemos comenzar. ¿Tenemos que aprobar alguna acta? Un acta de la sesión extraordinaria del 29 de julio. No sé si hay comentarios. ¿No? Entonces, queda aprobada. Ya, tenemos 3 temas. Un concurso especial del Fondo de Protección Ambiental, el FPA, un anteproyecto de descontaminación atmosférica de Valdivia y una revisión de una norma. Vamos a empezar por el FPA, ¿verdad? José Luis. Sí, buenas tardes, consejeras. Buenas tardes, consejeros. ¿Esta también es sin exposición? Sí, Todos son sin exposición, sí, ya. solo quería Ok. hacer la Ya. contextualización muy rápida. Eso, ¿por qué estamos haciendo esto? Buenas tardes, ministra. Bueno, en esta nueva modalidad, ustedes ya debieron recibir el video que les enviamos en torno a este concurso extraordinario del Fondo de Protección Ambiental, ¿sí? Denominado Contribución a los Centros de Rescate y Restauración de nuestro país. Es un concurso que adjudica un proyecto por 150 millones de pesos. Los argumentos seguramente consejeros y consejeras ya lo recuerdan, porque tenemos que presentar estos fondos de protección ambiental. Está definido en la ley 19.300, ¿cierto? Artículo 5, proyectos con financiamiento mayor a 500 unidades de fomento. Recibieron un oficio, recibieron los antecedentes de evaluación, los proyectos postulados y la presentación. Entonces, bajo esta modalidad entiendo que debemos responder a consultas que atañen a esta situación. Tal vez si nos comentan si hay alguna consulta al respecto. Carlos. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, yo escuché y estuve observando la presentación de José Luis, así que muchas gracias por la presentación. Las dudas que tengo no tienen que ver exactamente con el procedimiento concursal, digamos, ¿no? Noté, por ejemplo, ahora que a diferencia del concurso que yo miré el año pasado, pareciera que hay 3 evaluaciones independientes en el concurso y el año pasado habían 3 evaluaciones que eran similares, en fin, me parece que eso está súper bien, digamos. Las dudas que yo tengo una primera duda es, ¿por qué creen ustedes que hay tan poca demanda para un concurso de este tipo, digamos, ¿no? O sea, ustedes mencionan que hay 26 centros, algo así, digamos, y se reciben, entiendo que se recibieron 4 postulaciones, pero solamente 2 eran válidas o ingresaron, digamos. Entonces a mí me llama la atención, digamos, ¿no? De la escasa Sí. demanda y quería preguntarles si ustedes piensan que hay algo que se puede hacer desde el ministerio para incentivar la demanda, para que participen, qué sé yo, nuevas ideas, digamos, sobre estas temáticas de conservación o de protección ambiental. Esa es una consulta que tengo. Y luego, si existe una obligación, los fondos son escasos, ¿verdad? Bueno, 150 millones para esfuerzos de protección ambiental, dado los problemas que tenemos, parece poco, pero bueno, es positivo, digamos. Pero ¿por qué se decide que son 150 millones solo a un proyecto en lugar de invitar, por ejemplo,
a más participación, darle posibilidad a más proyectos que traigan un cofinanciamiento, por ejemplo, que sería otra modalidad. Entonces, mis consultas no tienen que ver con este concurso y la cuestión procedimental, sino que tienen que ver más bien con la forma en que se organiza esto, digamos, y la demanda y las reglas de cómo se van a asignar. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Ay, Joaquín quiere entrar. No sé si hay alguna otra pregunta para que juntemos las preguntas y Rodrigo. Gracias, ministra. Sí, en la línea de las preguntas que se hacían recién, el año pasado, cuando vimos los proyectos del Fondo de Protección Ambiental, una de las cosas que conversamos fue sobre los criterios de evaluación. Y creo que se repite algo que discutimos el año pasado, y es, por ejemplo, en una de las evaluaciones, no me acuerdo cuál, una de los requisitos para la postulación era un encargado con un cierto perfil y la postulación no lo tiene. Entonces evaluado con 0. Mi pregunta, y pensando en todos los proyectos de investigación en donde se hacen evaluaciones cuando hay algún criterio que no se cumple, quedan fuera de base más que seguir adelante en el proceso. ¿Por qué lo planteo? Porque igual el resultado de la evaluación es una calificación buena, en categoría de buena, sin embargo no cumple con uno de los requisitos fundamentales. Entonces, tenemos pocas postulaciones y al mismo tiempo de las postulaciones que llegan, no cumplen con todos los criterios solicitados. Entonces, es riesgoso que pudiera ocurrir en el futuro que tengamos postulaciones que ya son bajas, que no cumplen con los criterios y además que queden con baja nota y que a pesar de eso sean adjudicados. Entonces, sería importante revisar los criterios de las bases de manera que si no se cumple alguno de ellos, eh, quedan como no admisibles y no como acá que tenemos los dos proyectos que son admisibles. Esa es como sugerencia. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Parece que no, así que dale. Bien, oye, esto no es cliché, de verdad que yo agradezco mucho mucho las dos preguntas, porque nos ayudan a cuestionarnos como Estado, como institución, qué está ocurriendo. Yo lamento mi cambio de lente, pero voy a tener que ser frecuente, ¿sí? Respecto de la consulta que presenta el consejero Carlos, y la primera hace referencia a por qué la baja demanda, ¿sí? Como Fondo de Protección Ambiental, Carlos, fíjate que nosotros seccionamos la entrega del dinero, ¿sí? Estos 150 millones de pesos no se entregan en una sola oportunidad, sino que divididos en torno al avance que va presentando el proyecto. El Estado regula que todos los fondos públicos entregados a terceros tienen que ser garantizados. ¿Qué entendemos en nuestra institución por garantizados? Cubiertos con una garantía, una caución bancaria. Caución bancaria que no tiene costos asociados al presupuesto disponible para el proyecto. Una caución bancaria por 50 millones de pesos, entiéndase una boleta de garantía, que significa dinero en el banco, una póliza de seguro, y seguramente Bárbara Saavedra también lo tiene que tener muy presente cuando ejecutaron un proyecto hace varios años, FBA, significa que la institución tiene que desembolsar de su bolsillo dinero para presentar esa garantía. Entonces, una caución bancaria por 50 millones de pesos, por 75 millones de pesos, debe costar unos 4 millones de pesos anuales. Es un desincentivo gigantesco a la postulación. Cuando hablamos de que una universidad pública, una fundación o una corporación, un centro de investigación, la gente tiende a pensar que siempre son espaldas financieras gigantes, y no siempre es así, porque una universidad, por ejemplo, tiene presupuesto disponible limitado por departamento, por facultad. Las fundaciones y las organizaciones también les cuesta tener este dinero disponible no reembolsable. Entonces, como primer antecedente, Carlos, una barrera súper importante
principal, inclusive la única. ¿Sí? Como ustedes recordarán, el año pasado también abrimos este concurso y recibimos baja postulación, y no solo baja postulación, sino que baja calidad. Bien recordaba el consejero Rodrigo respecto de esa situación. Este año no solo hicimos un análisis más profundo respecto de este concurso con los usuarios y las organizaciones relacionadas, sino que abrimos a postulación a los propios centros de rescate que cumplían con ser una organización de derecho privado sin fines de lucro. Y que hoy día se lo está adjudicando, como ustedes vieron, pudieron revisar, en el centro de rescate que está asociado a la Universidad de Concepción. Ayúdame, Fran, esto es en la región de Ñuble. Sí, Sí, la región de Ñuble. ¿Por qué fondos por 150 millones de pesos, Rodrigo? Esto tiene que ver básicamente por la naturaleza del objetivo y la administración de los recursos para el beneficio de los 26 centros de rescate. Solo aquí un par de minutos. Ustedes saben que los centros de rescate reciben un financiamiento, y perdón, sí, casi vergonzoso, del Ministerio de Agricultura, reconocido por ellos, ¿sí?, para poder recibir fauna en caso de incendios o situaciones que afectan a nuestra fauna nativa, y le decimos, señor Centro de Rescate número 1, le estoy enviando 7 individuos de esta especie, por favor, ayúdenos. Y no les entregamos presupuesto. Como Estado no les entregamos presupuesto. Más aún, les exigimos por el cumplimiento de ciertas restricciones y normas básicas, cierre perimetral, área limpia, área sucia, disponibilidad de insumos, porque de otra forma no forman parte de esa región. ¿Sí? Entonces, hoy día lo que estamos haciendo es utilizando un diagnóstico que realizó el Ministerio de Agricultura por medio de una consultoría externa para saber en qué estado están estos centros de rescate y cuáles son sus primeras necesidades. En función de ello y de la disponibilidad de este presupuesto, la primera acción a realizar en este concurso es complementar ese diagnóstico y priorizar con este y con aquel qué es lo básico que requieren estos centros de rescate. Entonces, realizar más de un proyecto con los mismos fines nos podría llevar a conclusiones distintas y desestructura para este objetivo. Respecto del cofinanciamiento, se busca, consejero Rodrigo, se busca el cofinanciamiento, ¿sí? Se induce por parte del proyecto. Estoy seguro que lo vamos a conseguir. Y si la propuesta no lo presenta de forma sólida, nosotros como contrapartes en el seguimiento se induce. ¿Sí? Se induce, se refuerza. Y si no hay muchas ganas del ejecutor, nosotros lo buscamos y lo ingresamos al proyecto. Aquí necesitamos esfuerzos compartidos. El presupuesto de 150 millones de pesos para el FPA, ministra, este es el proyecto más grande del Fondo de Protección Ambiental en 29 años. No habíamos tenido un proyecto con este financiamiento. ¿Sí? Sin embargo, para hacer 26 centros de rescate, créanme que vamos a llegar a la primera o segunda prioridad del requerimiento de cada uno de los centros de rescate, que el entendido que son administrados por el SAC van en primera línea de conservación de la fauna, conservación de nuestra biodiversidad, como indica la ley. Respecto de los criterios de evaluación, consejero Rodrigo, tiene toda la razón, ¿sí? Nosotros tenemos una primera etapa que es de admisibilidad, donde se establecen los requisitos básicos mínimos de experiencia y formación para el equipo de trabajo. Y si no los cumple, entonces el proyecto no se evalúa, no pasa a la admisibilidad. Hay criterios básicos que cumplir para garantizar la buena ejecución del proyecto. Entonces aquel que cumple esos criterios básicos pasa a evaluación.
y efectivamente no se evalúa todo el equipo de trabajo. Tenemos un límites de evaluación, algunos mínimos que no establecen las fases generales del Fondo de Protección Ambiental, que no están regulados en las fases especiales del concurso, que son criterios de evaluación mínimos. No podemos hacer tampoco hay que hacer una pauta operativa, ¿sí? Pero sobrellevando esa situación de evaluación de situación, Rodrigo, las bases también establecen que nosotros como contraparte técnica podemos desestimar el desarrollo de prestaciones de servicios profesionales de algunos de los integrantes del equipo de trabajo, cuando las labores no se están realizando de la forma que se espera. Podemos pedir cambio, sustitución. ¿Sí? Oca me parece que dijo, ¿no? ¿Sí? Explicar. Sí, bien. De esa forma, Carlos, Rodrigo, creo que se responden las 3 o 4 consultas presentadas al respecto, ministra. Muchas gracias. Ya. Gracias, entonces, bueno, este era, por ley teníamos que presentárselo nomás, ¿no? Ya, pasamos entonces, muchas gracias y creo que se pueden retirar también. Muchas gracias. Bien, Gracias. Pasamos ahora al plan de descontaminación atmosférica para la comuna de Valdivia. Tenemos acá presentes buenas tardes. Chao. A profesionales de la División de Calidad del Aire. No sé si hay alguien de la región también. Sí. Diego, de la región Hola. también. Ya. Buen día, Ok. buenas tardes. Buenas tardes. Chao. Así que no sé si hay consultas, preguntas, dudas. Carlos. Bien, gracias, ministra. Sí, las consultas las voy a dirigir a Diego Navarro. ¿Eso es correcto? Diego presentó, quien estaba en la presentación. Buenas Sí. tardes. Ok. Hola, Diego, buenas tardes. Sí, bueno, gracias por la presentación. Yo tengo varias consultas relacionadas a este anteproyecto. Eh, y por supuesto tienen distintos orden de importancia para mí, digamos, ¿no? Pero la primera es quizás la inquietud más importante que yo tengo, ¿no? Y quisiera, si puede, se puede ser aclarado esto. Entiendo que este anteproyecto forma parte de un esfuerzo que se debe realizar al 5.º año de ejecución del plan, ¿verdad? Y bueno, y este plan se aprobó el año 2016, se inició el año 2017 y estamos en el año 2025. Y si yo cuento bien, digamos, estamos en el año 9 y el próximo el año 10, cuando se entiende que se termina la ejecución del plan de acuerdo a cómo se ideó el plan hace casi una década atrás. Entonces, la primera inquietud que yo tengo es por qué ocurre esto, digamos, ¿no? O sea, por qué un plan que necesita ser evaluado, revisado y actualizado a mitad. Entiendo que la lógica es, veamos cómo avanzamos a mitad del periodo de planificación para ver cómo hacemos una actualización, una revisión para asegurarnos de que vamos a acercarnos a lo que queremos lograr. ¿Por qué terminamos en el año 9 en el proceso todavía, digamos, y no ha terminado, estamos en el proceso? Entonces, esa es como la primera inquietud, que saber si yo estoy lo correcto, si yo estoy leyendo mal esto, o sea, así, digamos. Y entiendo, porque miré los antecedentes después de escuchar la grabación, para estar seguro, digamos, que este proceso de actualización se inició hace como 3 años atrás, digamos, en 2022, digamos. Y eso también un poco traspaso la inquietud, digamos, ¿no? ¿Por qué tanto tiempo, digamos, en la reflexión? Ya, esa es una primera duda que quizás es la cuestión más fundamental que yo tengo. Lo otro que quisiera preguntar, digamos, aprovechar de preguntar es, bueno, en Valdivia la caracterización que se hace es que hay alrededor de 170.000 habitantes, 33.000 viviendas y un parque o un stock de equipos que se utilizan, digamos, para generar energía en los hogares, que es la principal causa del problema de contaminación, que alcanzaba al año 2021 alrededor de 53.000 o 54.000, digamos. Entonces, yo quiero saber si este es el censo del stock de equipamientos, de artefactos, o sea, si la idea es que estos 50.000 equipos corresponden a las 73.000 viviendas, o en realidad es un subconjunto de ese stock, porque podría ocurrir que existan viviendas, y lo voy a mencionar un poco más adelante, que tengan más de un equipo,
Y entonces, no sé cuánto se está captando en este número, digamos, de 50.000 equipos. Y por supuesto, el mayor problema que hay, me parece, para una transición, para acelerar la transición, son los hogares que usan cocinas a leña y tienen además estufa y usan eso como en roles duales, ¿verdad? O sea, las cocinas sirven para calefaccionar y para producir nutrientes al interior del hogar. Esto me parece que es importante porque voy a mencionar algo más adelante sobre las metas que tiene el plan. Lo, lo siguiente es, ok, las cifras que se muestran en el documento y que tú presentas en la exposición sugieren que estamos fuera de lograr el cumplimiento de la norma para material particulado fino, a pesar de que hay buenas noticias, ¿verdad? Hay una caída en las emisiones agregadas de material particulado fino, hay una reducción en la concentración promedio anual, en la concentración diaria, en fin, esos son súper buenos indicadores. Ha caído la exposición también en términos del número de horas de exposición, pero la cuestión es que estamos incumpliendo la norma, digamos, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿hay alguna consecuencia de incumplir la norma, digamos? Una norma que, bueno, la norma anual de material particulado fino entiendo que es 20 microgramos por metro cúbico promedio. Esa norma es 4 veces lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud todavía, digamos, ¿no? O sea, no es una norma que nos lleve a exigencias tipo, que sea, de lo que se sugiere, digamos, y estamos incumpliéndola. Y no solamente eso, sino que este plan o la actualización o la revisión sugiere que la vamos a cumplir en una década más, que es quizás lo que me pone más nervioso, digamos. Eh, ¿Verdad? Pasaron 10 años, ahora van a pasar 10 más, digamos. Entonces, y eso me lleva a la pregunta de si hay alguna forma, digamos, y este es un desafío más bien, capaz que no sea ni siquiera para este anteproyecto, ¿no? Pero la inquietud que quiero traspasar es si hay alguna forma que podamos pensar en innovaciones de intervenciones que nos ayuden a acelerar la transición, digamos, ¿no? Porque es evidente que, para mí por lo menos, que la transición está ocurriendo, pero parece lenta, digamos, ¿no? Y eso tiene consecuencias para nosotros. Ya, los siguientes puntos, porque no quisiera monopolizar, digamos, la palabra aquí, tienen que ver con los instrumentos que se consideran en este anteproyecto. En muchas ocasiones se plantea que se van a mantener cosas que están en el plan actual, pero que es un poco general. Entonces, por ejemplo, la meta de 26.000 recambios, esa es una meta que dice que se mantiene, pero esa meta tenía que cumplirse el próximo año, es una meta para los primeros 10 años, es una meta que se va a cumplir en los próximos 5 años. En fin, quisiera tener una idea de cómo luce esa meta, digamos. Eh, los 18.000 subsidios para eficiencia térmica de las viviendas. Esa es una meta para, de nuevo, la misma pregunta, para los 10 años que están terminando, para los 10 años más 5. Eso no me queda claro. Y lo último, hacia el final se plantea la fiscalización de este plan, ¿verdad? Hay fiscalización y verificación del plan. Y por supuesto hay una lista larga de instituciones, digamos, ¿no? Está la Superintendencia de Medio Ambiente, la CONAF, el SAC, Carabineros de Chile, en fin, la lista es larga. Y la pregunta que yo siempre me hago con esto es, ¿hay algún esfuerzo de coordinación aquí público-pública, digamos, para asegurar el cumplimiento de este plan o de las modificaciones que se hagan? Esa es una pregunta como al futuro. Y luego la pregunta para el presente es, ¿qué ha pasado después de 9 años de experiencia de este plan, digamos? ¿Qué evaluaciones, qué sabemos sobre el cumplimiento de este plan, digamos? Desde estas mismas agencias, digamos. ¿Existe alguna información? Y, en fin, si se puede comentar sobre eso. Ya, eso. Gracias. Gracias, Carlos. Veo que está Pilar también. Y muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, Ya. Sí. Tengo dos consultas que son bastante, un poquito más generales, quizás, asociados al tema de acondicionamiento térmico y su incorporación en el AGIES. Por lo menos nosotros como Cámara Chilena de la Construcción hemos visto en reiteradas ocasiones, no reiteradas tantas, pero en los últimos PDA que han salido, que los costos en el AGIES se estiman en función de los subsidios que se otorgan, más no en las exigencias que se establecen de manera adicional a todo el parque
que no corresponde a vivienda de interés público, es decir, que no viene subsidiada. Y ese costo no lo hemos visto. Debo decir que al revisar el AGIES de este PDA venía en un formato distinto también, eh, pero que tampoco me dio cuenta de esos costos. Y por otro lado, también algo que ha llamado bastante la atención son las distintas modalidades, por así decirlo, eh, que está bien dejarlo como permitir el tema de que se generen sistemas de calefacción distrital, eh, pero hay distintas combinaciones. Por ejemplo, no sé, en Temuco tiene una combinación de distintos servicios públicos diferentes que en Maule, diferente en que lo que habían originalmente en la propuesta de la macrozona norte de la región de los lagos. eh, y ya, por ejemplo, el PDA de Coyhai, que venía con un tema de calefacción distrital, que ya no me acuerdo qué ministerio era, pero que no ocurrió. Es una buena solución, pero como saber también qué acciones se están haciendo efectivamente al respecto. Sabemos que está incluido en el plan de adaptación y mitigación del Ministerio de Energía, pero no tenemos muy claro hacia dónde, cómo está orientado esto en función de los PDA que se están actualizando o elaborando ahora. Eso. Gracias, Pilar. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario, sugerencia. No. Ya, entonces te damos la palabra a ti, Diego, para que respondas Ok. las preguntas y vamos complementando acá también. Y yo también puedo complementar. Ok, gracias. Voy a partir por lo que fui anotando ahí. Si Mm. salta algo, Carlos, pediría la ayuda de que me recuerdes. Lo primero que tengo es que, claro, el plan establece que al 5.º año de ejecución hay que iniciar un proceso de revisión. Eso efectivamente ocurrió en junio de 2022. No obstante, se inició la conformación del comité operativo de los servicios e inició la elaboración de los informes que sustentan a la actualización del plan, que fue la actualización del inventario de emisiones y la auditoría del plan en sí. Y eso tomó el tiempo de estudio necesario para que después el comité operativo empezase a trabajar sobre la revisión de cada artículo respecto de lo que se hizo y lo que si ameritaba mantenerlo o continuar. Y ese trabajo fue bien conversado, fueron 3 reuniones aproximadamente por cada subtrabajo o subcomité de elaboración, y eso implicó de que las conversaciones se extendiesen en un año y medio, y después se siguiese avanzando con los siguientes procesos que describe el Decreto Supremo 39, que es sobre la dictación de planes. Y eso nos lleva al actual proceso y por qué se ha ido extendiendo en el tiempo. Eso es referente a la primera pregunta. No sé si alguien querrá complementar. Sí, podríamos complementar algo desde acá, desde el nivel central, Carlos, porque tu pregunta realmente es muy buena y rasca donde pica, por así decirlo. Efectivamente, elaborar un plan de descontaminación es una tarea súper larga, porque requiere, como bien dice Diego, una recopilación de antecedentes que es importante. Principalmente el inventario de emisiones nos pesa mucho, que es el documento que nos dice de dónde están generándose los principales contaminantes por sector. Está la conformación del comité operativo y el comité operativo ampliado, y también dentro de todo está toda la orgánica interna del equipo de aquí de nivel central y regional y el financiamiento para dicho estudio, etc. Pero sin quejarnos, quiero mencionar un poco más largo cómo estamos enfrentando el problema estructural. Nuestro principal problema estructural en la elaboración de planes es que necesitamos tener un inventario de emisión para todo Chile, para todos los planes en cualquier momento, que tiene que ser continuo. Y eso es una deuda que ha tenido el Ministerio de Medio Ambiente desde hace mucho tiempo. Porque hasta ahora el Ministerio de Medio Ambiente lo que hace es que hace planes de inventarios, ad hoc a cada plan en el momento de la revisión. Nosotros estamos trabajando para cambiar esa lógica y tener inventarios actualizados tal vez que los podamos tener en el momento que se necesitan, y eso ya podría cortar mucho la ruta crítica de elaboración de los planes. Lo mismo eventualmente vamos a hacer porque estamos revisando además el reglamento de elaboración de planes, el DS38 o el 39. El DS39 de revisión de planes, estamos trabajando con la división jurídica, nosotros como división de calidad del aire,
para que el nuevo reglamento nos permita también revisiones más expeditas. Y efectivamente lo que nos damos cuenta es que estas revisiones son muy largas, y como es una revisión de un plan que ya existe, no debería ser cercano. Entonces, desde el nivel central estamos trabajando en ese tipo de instancias también para hacer que los comités operativos y comité operativo empleados funcionen un poco más rápido, tener antecedentes antes de iniciar la revisión, porque como bien dice el Diego, nosotros iniciamos la revisión y ahí empezamos a recopilar los antecedentes. Queremos cambiar un poco esa lógica en que antes de que comience la revisión ya tengamos estudios de antecedentes, y para eso nos estamos dando más herramientas. Pero ese es un trabajo que estamos haciendo ahora, y además ese anteproyecto de revisión del reglamento del plan entiendo que también va a pasar por esta instancia. Tiene que pasar, claro. De que también vamos a ver esos temas más estructurales. Pero muy buena pregunta, sí, efectivamente es un tema. Te devuelvo la palabra, Diego. Ok, gracias. La segunda pregunta, que es sobre el stock de artefactos que están en Valdivia. Claro, lo que se tiene son 53.000 artefactos que se caracterizan por ser de biocombustibles, em, distintos tipos de calefacción a leña, más el pellet. Esa es la foto que tenemos desde el inventario que se menciona en el estudio. No obstante, lo que se tiene es que en Valdivia existe 1,3 artefactos por vivienda. Por ende, la gente tiende a, en función de lo que estime pertinente, ya sea por factor económico o algún tipo de restricción en gestión de episodios críticos, a ir variando su artefacto. Puede ocupar leña, puede ocupar aire acondicionado o puede ser parafina gas. Ahí ellos van escogiendo, pero tenemos un estudio que es el socioambiental que nos establece que las personas en Valdivia tienen un 1,3 artefactos por vivienda. Y en referente al universo de 73.000 viviendas, claro, hay otras que también ocupan la penetración de leña de 73,8%. Por ende, el resto de las viviendas se calefacciona de otra forma, aire acondicionado, gas, y eso nos llevaría al universo completo. Y eso es lo que tendríamos en la zona. Y referente a, y que llega a aportar también, es que el programa Recambio Calefactores ha insertado 5.100 artefactos con aporte gubernamental, mientras que la propia gente, por iniciativa propia, ha hecho un esfuerzo equivalente en también instalar artefactos que estén normados como de pellet o aire acondicionado. Eso ha generado que, pese a que son 5.100 artefactos, estemos bordeando los 11.000 artefactos. Y esos 11.000 artefactos nos llevan a la tercera pregunta, que es que, pese a que se tienen 26.000 la meta, se haya bajado el índice por debajo de latencia de MP10 en norma anual a latencia en norma diaria, y el MP2,5 se mantenga sobre la norma con solo 11.000 artefactos. Entonces, lo que se plantea, y sobre todo por eso se hace énfasis de que la variable de educación es bastante importante en el plan, para hacer que la gente opte a diversificar la matriz de calefacción, aumentando más allá la necesidad de reducir la emisión producto de la quema de leña y seguir bajando a la norma de MP2,5, que la norma de MP2,5 en su matriz diaria es la más compleja de bajar. Entonces, pese a que estemos fuera de norma de MP2,5, la reducción ya nos sacó de MP10, vamos súper bien por MP10, pero tenemos que seguir manteniendo y educando a la gente para mejorar la eficiencia de recambio, que es la más costo efectiva que tenemos, que cerca de 16 millones sale retirar una tonelada de MP10 en la comuna. Así que se espera que mantener ese esfuerzo. Eso, no sé, mientras yo leo la cuarta pregunta, si alguien quiere decir algo más. Sí, yo podría complementar aquí algunas cosas que estamos haciendo, porque Carlos también preguntó sobre nuevas innovaciones y estrategias que estemos
persiguiendo para enfrentar el tema. Y lo que hemos hecho nosotros aquí también desde el Ministerio de Medio Ambiente, como este es un problema que es de toda la zona centro-sur, el problema de las emisiones de material particulado fino por combustión residencial de biocombustible, es que tenemos distintos instrumentos que además son sectoriales. Salió durante esta administración la ley de biocombustible sólido, que está el reglamento ahora también en trámite y que nos va a ayudar a mejorar, por un lado, la calidad del combustible. Se va a reconocer la leña como combustible y nosotros nuestros planes de descontaminación lo deben haber visto ustedes en la presentación. También aportamos a que se cumpla con la certificación, la fiscalización de la leña seca y la implementación de la ley de biocombustible. Por otro lado, también tenemos nuestro decreto 39, pero esta vez del 2013, que es la norma de artefactos, que ya está en revisión, que nos va a permitir tener en el futuro tecnologías más limpias de calefacción. Es decir, los artefactos del futuro van a ser más limpios. Esta norma nos ha traído algunos problemas, pero es una norma que efectivamente ya a futuro nos va a permitir, junto con la ley de biocombustibles, hacer como una especie de pinza, donde vamos a atacar por el lado de la tecnología y el lado de los combustibles la mejor calefacción. Y por último, está la actualización de la UBUC, de la Ordenanza General del Urbanismo y Construcción, y también de los esfuerzos que ha hecho MIMBU para mejorar también la calidad de las construcciones nuevas y también adecuar en sus programas de reacondicionamiento térmico también los aislamientos térmicos de las viviendas existentes. Por esos instrumentos nosotros hemos visto que traemos la mayor eficiencia. La idea es bajar el costo de la energía, bajar la necesidad energética de las viviendas y mejorar los combustibles. Pero también durante esta administración hemos tenido algunos problemas, principalmente el aumento del costo de la luz y de los energéticos en general. Ha subido la leña, subió la luz, lo que sí ha bajado es el pellet. El pellet, la bolsa de pellet, ha disminuido considerablemente en la zona sur desde unos problemas de escasez que hubieron como el año 2022 y también el año anterior, el 2020-2021. No hemos visto, a pesar de eso, aumento de las concentraciones en la zona sur. De hecho, hemos visto que este año ha estado bastante mejor que el año anterior. También hay consideraciones climáticas y meteorológicas que hay que tener en cuenta, pero por ahora la estrategia de descontaminación sigue avanzando. A lo mejor no tan rápido como quisiéramos, pero eso también estamos haciendo como medidas estructurales. Sí, para complementar a Cristian, tenemos estos pilares que se mencionan en la presentación, que son los que menciona Cristian, y que, por ejemplo, en el caso de Valdivia, para antes del PDA, la gente ocupaba en el área urbana un promedio de 10,1 metros cúbicos estéreo de leña al año para calefacción. Pero considerando que se ha mejorado la aislación térmica y que la gente está ocupando un biocombustible o llámese leña más seca, eso genera que actualmente lo que se ocupa en Valdivia para calefaccionar por leña sea de 8,8 metros cúbicos de estéreo. Entonces eso también genera una reducción de emisiones que, señalaba la pregunta que tú nos haces, ¿qué hacer para acelerar? Es que nosotros creemos que la educación, y por eso el pilar de educación es importante en el PDA, tiene que ser potenciado, porque de la reducción de 1.000 toneladas entre antes del PDA al PDA, la educación fue importante en 1/3 de la explicación de esa reducción. Gente que ocupa un biocombustible seco permite reducir la emisión. Así que hay que fortalecer ese aspecto de mantener los estructurales y fortalecer educación aún más. La otra pregunta fue respecto de las metas. Las metas, cuando se estuvo revisando, ya sea por auditoría del plan de descontaminación atmosférica o en sí la elaboración de un comité operativo, el comité operativo de 25 instituciones y 46 profesionales de distintas instituciones estableció que las metas se tenían que mantener porque se seguía aumentando, se mantiene el trabajo del actual PDA. Por ende, los 26.000 recambios de calefactores y los 18.000 subsidios de acondicionamiento térmico, considerando que todavía se están aplicando, había que mantenerlos en un horizonte de 10 años más, buscando los mecanismos de acelerar el financiamiento para poder aumentar la tasa de recambios u acondicionamientos térmicos anuales. Entonces, el objetivo que se planteó el comité operativo era de qué forma incentivamos y aceleramos eso. Por eso se mantienen las metas. Y respecto de la fiscalización, el plan por estructura en sí es fiscalizado por la Superintendencia de Medio Ambiente.
la cual establece que el plan de descontaminación atmosférica de Valdivia tiene un 82% de avance en su aplicación. Generalmente las medidas que no están abordando ese delta para llegar a 100 son medidas como de estudios, por ejemplo, o a hacer cosas que no existen en Valdivia, como por ejemplo energía distrital, que nosotros avanzamos en eso. Pero eso lo voy a abordar un poquito más adelante, que viene en las preguntas de Pilar. Pero de la experiencia que tenemos en fiscalización es que nosotros acá en la comuna aplicamos un plan de fiscalización con la CONAF en conjunto, donde se sale casi todos los meses a dar ronda por días, o sea, se para con control carretero, con carabineros, los camiones se desvían y los equipos fiscalizadores se proceden a revisar el origen de la leña y si está todo correcto o no. Mientras tanto, la superintendencia revisa los centros de acopio, que se esté cumpliendo con la leña seca, que se establezcan los distintos parámetros que pide el plan en sí y las normas chilenas. Y también nos lleva a todos los servicios, la superintendencia, el cumplimiento anual y el reporte anual de las medidas que les corresponden por servicio. Y el plan actual lo que propone a petición del comité operativo es que para mejorar la relación fiscalizadora de todos es ver la posibilidad de, a través de fondos del gobierno regional, bajar recursos para que ellos se integren entre estos múltiples servicios a una fiscalización común, para facilitar, de hecho, o aumentar la tasa de fiscalización, considerando que también entra en vigencia la ley de biocombustibles sólidos, que la región ya tiene un profesional que se incorporó a la última fiscalización, que fue hace una semana y media. Y eso tengo anotado por parte de Carlos. Ahora vendrían las que tengo de Pilar. No sé si Carlos tiene algo que... Sí, no sé si es el momento, pero solo si hay tiempo, solo para clarificar, porque realmente tengo curiosidad sobre esto. Mm, Uno es la norma de calidad de material particulado, dice que en promedio lo que se requiere es una concentración de 20 microgramos por metro cúbico promedio anual. Y Valdivia está, qué sé yo, en 37, no sé, algo así, digamos, ¿cierto? mm. Ya, ese es un incumplimiento de norma y yo tengo curiosidad por saber qué es lo que pasa. Observamos eso y decimos, oh, estamos mal, no cumplimos con la norma y vamos a esperar. Esa es la forma en que abordamos y es curiosidad mía, ¿no? Pero quiero entender eso. Y lo Carlos, segundo, efectivamente, sí, dale. no, y lo siguiente es sobre los números estos de la meta, ¿no? La meta de 18.000 recambios, perdón, de 26.000 recambios, yo quiero entender esa meta, y la de 18.000 subsidios al acondicionamiento térmico, quiero entender si esas eran las metas para los primeros 10 años, o sea, 2016 a 2026, ¿verdad? O es una meta distinta. Esa parte no la entiendo, porque en la presentación dice, se mantiene la meta. Pero es una Sí, meta que era para 10 años y ahora resulta que es para 20 años o yo estoy entendiendo completamente no. equivocado el asunto. Eso. Solo Carlos, para clarificar. entendiste correctamente, yo hice la misma pregunta. A ver, con respecto al tema del cumplimiento de las normas, claro, recordemos que nosotros tenemos un derecho constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, para lo cual el Ministerio, para poder saber cuándo se cumple o no, elabora las normas. Y una vez que la norma existe y se monitorea, uno se da cuenta que en algunos casos sobrepasamos la norma y después viene el instrumento de gestión para lograr llegar a la norma, que son los planes de descontaminación. Entonces, el objetivo del plan es que se llegue a cumplir la norma. Lo que estamos viendo, y esto lo estamos viendo en todo el país, recordemos que tenemos como 22 planes de descontaminación, y los de Santiago a Coyhaique, básicamente el problema es la leña, o digamos que de Rancagua a Coyhaique, es que nos vamos acercando a la norma, nos vamos acercando, o sea, estamos respirando aire más limpio. De hecho, mañana tengo la actividad para dar cuenta de lo que pasó en la región metropolitana, porque ya está terminando en el fondo el invierno. En otras ciudades
el invierno, sí, entre comillas, termina el 30 de septiembre, así que ahí tenemos siempre una actividad para ver cómo nos está yendo, y uno ve de que está mejorando, pero que falta bastante, Ahora, no hay cómo, y por eso que es importante ir avanzando con más instrumentos y ser más eficaz. Pero no es fácil. Yo no sé si ustedes se acuerdan el año pasado, pero nosotros, por ejemplo, intentamos, cuando tenemos que haber visto acá el anteproyecto, quizás no lo vimos, el anteproyecto, sí, el de los lagos. En el anteproyecto nosotros intentamos la prohibición de leña en ciertas partes de la ciudad, y tuvimos una revuelta bien importante. Entonces, por temas de salud uno quisiera avanzar más rápido, pero es una complejidad de elementos que hay que considerar, que van como en contra de la rapidez, pero este es el problema medioambiental más importante del país. Y lo que yo he intentado también propender es ayudarnos con instrumentos de cambio climático. Esto no solamente tiene impacto en salud y en descontaminación, sino que también el cambio de esta matriz, de la manera en que nos calefaccionamos, tiene un impacto positivo en cambio climático. Entonces, tenemos como más instrumentos hoy en día para hacer eso, y estamos aquí evaluando instrumentos innovadores para que podamos ir escalando. Pero lo que yo diría, lo que ha pasado en Valdivia es que había un recambio más allá del plan de descontaminación. Y eso es lo que ha permitido entonces de que hayan mejorado los índices, a pesar de que la meta del plan no esté cumplida, y por eso es que se mantiene, porque la gente está cambiando su método de calefacción, y de esa manera había una colaboración por fuera de las obligaciones y las metas del plan. Si pudiéramos quizás responder muy rápidamente ahora para que podamos pasar al tercer tema, en las preguntas de las GIES y de la calefacción distrital, que efectivamente ha sido una medida como deseada, pero que no ha funcionado, efectivamente. Ok, voy a pedir para el tema de la GIES el apoyo del colega Sí, está Nicolás. Nicolás. Ujú. Sí, pero me gustaría primero rápidamente abordar el tema de calefacción distrital. Acá, claro, tenemos un trabajo con Minbu, por eso está en el capítulo de Minbu, que Minbu lleva una mesa junto con el gobierno regional, nosotros, energía, sobre calefacción distrital. Nosotros, como plan de descontaminación atmosférica, como medio ambiente, aportamos un insumo, en el caso de Valdivia, que era desde un layout cero, o sea, se iba a construir una población acá. Pusimos como insumo una red distrital de calefacción con una planta regulada. ¿Qué pasó? Que primero es complejo por los usos de suelo que se tienen en la comuna. Se abarataba el costo de terrenos porque teníamos la disponibilidad de poner una planta. Encontramos un pequeño espacio donde poner una planta y no había que comprar el terreno a nadie para poner la planta. Pero ¿qué pasó? Que la Van y la TIR, pese a que decían esto puede seguir en el tiempo, requería un cliente ancla. Y el cliente ancla en Valdivia no existía. Entonces, este gran proyecto distrital que se estaba planteando desde cero, todo desde cero, iba bien, pero se podía caer con el tiempo al no tener un cliente ancla. Entonces, si necesitamos un cliente ancla, por ejemplo, acá como un hospital, implicaba que nos movíamos de sector, pero ahí había que entrar a romper calles y comprar terrenos. Y eso hacía que el precio subiese demasiado. Entonces, por eso ahora se está como rediseñando las medidas, pero eso lo está viendo una mesa que es Minbu, Energía, Gobierno Regional y nosotros. Y ahora el tema del AGIES.
Perdón, rápidamente para decir solamente una cosa de energía digital, el foco administrativo que estamos. Sí, estamos. Hay una mesa nacional de energía digital que estamos participando nosotros con el Ministerio de Energía para unificar más o menos los criterios y además junto con el Ministerio de Desarrollo Social y Energía, el Ministerio de Medio Ambiente también está trabajando en una metodología para la formulación y evaluación social de proyectos de energía digital para que sí podamos destrabar los problemas estructurales de su implementación, pero a nivel país, no solamente como un plan. Nico, dale. Ya, hola, buenas tardes. Ya, respecto a la consulta de Pilar, lo que le puedo comentar es que, a ver, lo que pasa aquí son varias cosas, pero principalmente cuando nosotros evaluamos una política pública, evaluamos cuál es la diferencia que está generando esta política pública respecto a una situación base en la cual se incorporan todas las otras políticas públicas que hoy día existen. En general, los planes de descontaminación lo que hacen es que para estimar los límites de transmitancia térmica para las viviendas nuevas, lo que se hace es un poco ir igualando los valores a la OBUC que se actualizó el año 2024, ¿ya? En general eso es un poco lo que se busca, entonces cuando el plan tiene el mismo valor que es el que establece la UBUC, obviamente se entiende que no es un costo el que se le puede atribuir al plan porque esas viviendas tengan que cumplir ciertos estándares. Distinto es cuando el plan va un poquito más allá de la U, que hay algunos casos en que de repente la techumbre es un poco más estricta, pero los delta I son tan bajos que de repente el efecto que causa ese cambio no es que no exista, lo quiero aclarar, pero no es percibible numéricamente por nuestros modelos, ¿ya? O sea, reduce en emisiones, pero esa reducción de emisión no alcanza, ponte tú, a reducir en un microgramo la concentración. Y eso tampoco nos permite calcular como el delta de los costos, o sea, no tenemos la información menos del sector privado, que ahí va a depender del proyecto, las economías de escala, etcétera, de cuánto, ponte tú, va a costar pasar de 0,28 a 0,25 en el U de techumbre de techos, porque nosotros los costos que tenemos son un poco más generalizados, ¿ya? Eso por una parte, o sea, si es que ustedes como Cámara de Chilena de Construcción nos dicen, oye, la diferencia en 0,01 U, el cambio en la tramitación térmica debiera responder a estos costos de mercado, nosotros felices de poder recibir esa información, ¿ya? Pero también hay que entender que la proyección que nosotros hacemos de las nuevas viviendas la tenemos que hacer a través de información pública, porque la idea es que la evaluación que nosotros hacemos sea replicable con información accesible para todas las personas o por todas las personas. También nos indica que la población aumenta según la proyección del censo y lo que nosotros ahí hacemos es estimar el número de nuevos hogares que se van a generar a través de el aumento de la población, la cantidad de pobladores promedio que hay por vivienda en la comuna según los datos o del censo o de la encuesta que hacen. Y en general, cuando nosotros hacemos esas proyecciones, el número de viviendas nuevas no es muy alto. O sea, en Valdivia creo que era cerca de 200 viviendas al año. O sea, estamos hablando de en 10 años 2000 viviendas. Que claro, nosotros le podemos poner estos costos de aumentar un poquito más el delta, pero tampoco va a ser algo que mueva mucho la aguja de los costos totales, cuando en verdad los grandes costos están en los recambios con calefactores y en el programa de reacondicionamiento térmico de vivienda el MIMBU, porque ahí estamos hablando del orden de aproximadamente como para Valdivia como entre 300 y 500 UF por reacondicionamiento térmico. Entonces, nos pasa que no tenemos información de los privados, que puede ser muy variable entre proyectos, porque como te digo, hay economías de escala, probablemente hay un costo hundido en pasar de un nivel de transmitancia tan al límite, 0,28 a bajar a 0,25, o sea, un costo hundido para la empresa, no lo tenemos claro, va a depender de proyecto a proyecto. No tenemos acceso a la información privada y generalmente evitamos hacer esos ejercicios porque después esa información va a ser como súper específica y no es replicable en el tiempo. Y desconocemos cuál va a ser la proyección de viviendas nuevas que tiene el sector privado a construir, entonces tampoco es algo que podamos construir hacia futuro. Lo único, como te digo, que podemos hacer es construirla a partir de información existente.
Pero dejo abierta la puerta que si ustedes tienen la información nos las puedan entregar y nosotros vamos a evaluar si es que es posible incorporarlo o no en futuras evaluaciones. Gracias, Nicolás. Pilar. Sí, cortito ahí, yo creo que información pública hay con respecto, como esto para generalizar y para hacerlo cortito, para sacar un permiso de edificación hay varios datos que se entregan a nivel, incluso hay un formulario del INE que quizás se podría corregir, se podría ver alguna fórmula para poder obtener esos datos. Los datos están, o sea, sacar un permiso de edificación no es algo sencillo. Entonces, Ya. Entonces, súper. Sería interesante recibirlos entonces. Pueden subirlo al expediente. Ya. Muchas gracias entonces por todas estas preguntas. Esperamos haber podido responder sobre Valdivia. Gracias. Ya se fue. Ah, no, ahí está todavía, Diego. Gracias, Diego. Ya, que Pasamos también. entonces al anteproyecto de la revisión de la norma de emisiones de ruido para buses. No sé si hay... Gracias, Roberto. ¿Preguntas, comentarios, dudas? Carlos. Está muy Mateo Carlos hoy día. A riesgo de ser el pesado del curso, digamos. No, Aquí está excelente. el pesado del curso. Ya, solo dos preguntas, muy breves. La primera es, bueno, agradecer a Hugo por la exposición, me pareció muy claro. Dos preguntas. Uno es, ¿cómo se comparan los estándares nuevos que se están proponiendo aquí con los estándares OCDE? Y lo pregunto porque al inicio se hace una mención al club OCDE, digamos, y quisiera saber si estamos cerca, si estamos lejos, en fin, digamos. Esa es una primera pregunta. Y lo segundo tiene que ver, hacia el final de la presentación, hay un par de comentarios que tienen que ver con evaluaciones costo-beneficio. Y si yo entendí bien, se indica que hay dificultades o que no es posible hacer estimaciones de beneficio o algo así. Y luego que no había cambio en los costos, porque no se requiere hacer, qué sé yo, más abatimiento aquí, porque la tecnología estaría instalada, en fin, y tampoco habrían costos adicionales de fiscalización. Entonces, sobre ese punto, digamos, yo quería plantear lo siguiente, sin perjuicio de que seguramente es difícil hacer una estimación de los beneficios, me parece que por la misma razón con la que se motivan estos cambios, si es posible hacerlo. No estoy diciendo que sea fácil, pero sí me parece que es posible. La motivación de estos cambios tiene que ver, al inicio de la presentación, con que el ruido genera impactos, daños, impactos negativos en salud. Por lo tanto, se sigue que menos ruido genera beneficio porque se van a reducir los impactos negativos, digamos, ¿no? Entonces van a haber menos enfermedades, en fin. Eso es bienestar y en principio eso se puede valorar, ¿verdad? A lo mejor no están los instrumentos hoy día completamente disponibles en el ministerio y esto se ha pensado siempre para contaminación del aire, digamos, y no para ruido, pero en principio uno podía pensar esto exactamente con la misma idea, digamos. Y sobre los costos de fiscalización, bueno, la pregunta que tengo es, efectivamente, probablemente no hay costo de fiscalización si se mantiene el mismo esfuerzo de fiscalización. Pero la pregunta es si el esfuerzo de fiscalización que se está haciendo sobre esto, el cumplimiento de estos estándares de ruido es el esfuerzo que sea deseado o apropiado, digamos, ¿no? Porque, bueno, los costos tienen que ver con el esfuerzo. Si hay poco esfuerzo es barato y a lo mejor esta es una oportunidad de hacer un poco más de esfuerzo, no sé, digamos. Eso, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, consulta. Rodrigo. Sí, tenía dos, Carlos ocupó una, así que me voy a quedar solo con una, que es de curiosidad. ¿Por qué los buses interurbanos no están sometidos a esta norma? Esa es mi duda. Gracias. Perfecto. Acá. Bien, bueno, buenas tardes. Brevemente, los estándares OCDE hacen referencia al ruido que genera el tránsito vehicular en su operación, ¿ya? Son niveles globales, son como niveles de calidad de ruido ambiental. Por eso son la referencia ahí es 65 nivel promedio día, desde las 7 de la mañana a las 10 de la noche, y 55 nivel promedio nocturno. Pero repito, es respecto al tránsito en su conjunto. Se mide respecto a lo que circula en infraestructura vial, ¿ya? En cambio, esta norma es muy diferente. Una norma de emisión que regula el nivel de ruido que genera un buen particular. En el ensayo particular, en una posición de escape, se mide a medio metro del escape, también a medio metro del motor, al interior del motor. Entonces, una certificación de producto, ¿ya? Entonces, no hay una comparación en aquí.
estamos trabajando en una norma de calidad, eso sí, ¿no? Eso Ya. también vale decir que estamos en una elaboración de anteproyecto de norma de calidad y principalmente lo que se va a hacer cargo del flujo que genera el transporte general. Como el NP 2,5 principalmente se hace cargo de emisiones generadas por combustión, por clima de leña. Aquí vamos a ir a la principal fuente va a ser el tránsito vehicular. Respecto a la GIE, bueno, los beneficios no se pueden cuantificar de forma respecto a las modificaciones de esta norma, ¿ya? Si bien hay reducciones que se plantean respecto a lo que aporte, el aporte que genera un bus, llevar eso al aporte general es complejo, ¿ya? Sí podemos hacer mediciones antes y después. Respecto, por ejemplo, a la media, en el 2021 medíamos 71 decibeles, en el 2024 medimos 69 decibeles y encontramos una reducción de 2 decibeles. Principalmente producto de la electromovilidad. ¿Ya? Ahí hicimos algunos ejercicios generales, pero la evidencia nos mostraba eso. Entonces ahí está la complejidad, cómo llegamos a la reducción de una fuente en particular al ruido en general. ¿Ya? Sí podemos decir cualitativamente que ruidos que tienen menos posibilidades de volverse ruidosos, porque estamos ajustando el límite en algunas posiciones, van a emitir menos. ¿Ya? Eso sí, eso nos va a permitir que en algunos casos el ruido de la ciudad perceptiblemente se va a percibir más agradable. Pero ahí hay un tema, no sé si Nicolás me quiere complementar respecto al beneficio que... Sí. Sí, para responderle a Carlos, mira, a grandes rasgos lo que hacemos nosotros cuando evaluamos beneficios en salud de la población es que tenemos una tasa de incidencia, o sea, cuántos casos hay a nivel nacional de un tipo de enfermedad. Suponte que es ataque cerebrovascular, ponte tú, que es el más asociado generalmente a material particulado, pero podría tener efecto del ruido. Entonces, tienes la tasa de incidencia base, cuántas admisiones hospitalarias, cuánta gente fue a un hospital por una ACV, y eso lo multiplicas por la población y por un beta, que el beta que nosotros denominamos simplemente es como el riesgo que tiene la población de sufrir ese efecto por un contaminante que en este caso puede ser ruido, ¿ya? Y es como, veanlo como un porcentaje, o sea, un porcentaje de la gente que tiene una ACV lo tuvo por efecto del ruido, el material particulado, etc. En general, esa es la ecuación y con eso nosotros podemos decir, si reducimos en 1 decibel, podríamos saber cuántos casos vamos a evitar, ¿ya? Sin embargo, hoy en día, para efectos de esta norma, los límites que se están proponiendo están siendo cumplidos a nivel de los datos. Entonces, no tenemos superaciones, no es que estemos bajando 1 decibel con esta norma ni nada. O sea, la norma se cumple. Nuestra situación base es la misma que nuestra situación con proyectos. Entonces, no podemos identificar un beneficio. Ahora, adicionalmente, los betas que yo te digo, este riesgo relativo para ruido, son bastante escasos en la literatura y los que hemos encontrado no lo hemos podido como validar, como que esos betas los podemos aplicar o no. O sea, sería un poco arriesgado aplicarlo y ahí tenemos que hacer más estudios. Entonces, finalmente en ruido nos ha costado usar esta metodología que viene desde la toxicología y la epidemiología de la salud pública para cuantificar estos beneficios, pero como tú lo mencionabas, sigue el mismo criterio que se usa en calidad del aire y pudiera ser en calidad de agua en algunos casos específicos. Pero eso pasa principalmente en este caso con esta norma. Sí identificamos que la literatura internacional reconoce que existe este beneficio, que hay una mejora en la condición de calidad de vida, lo que pasa es que no lo podemos cuantificar y después valorizar, ¿no? Ahí nos falta todavía más información. Complementariamente vale decir que respecto a la norma calidad, que en general es lo que para la reunión del día, sí vamos a ver esa estimación respecto a la reducción de ruido que va a generar la norma y vamos a poder llevarlo a costo. ¿Ya? Eso en base igual a metodología internacional de la OMS, de DEFRA de Inglaterra, igual en base a curva dosis-respuesta hecha en Europa. ¿Ya? Pero es de donde nos podemos agarrar para poder tener esas estimaciones que Nicolás, bueno, en algún momento ya vamos a empezar a reunir para mostrarles los ejercicios que estamos haciendo. Bueno, respecto a la fiscalización, la verdad es que hoy día hay una instancia de control que se puede hacer en la vía pública
actualmente no se está haciendo hace varios años. Al principio de la entrada en vigencia de esta norma se hicieron algunas campañas de control en la vía pública, pero se dieron cuenta, Fiscalización del Transporte, que el método de medición es complejo de lograr respecto a las consideraciones técnicas que establece este método en la vía pública, por el paso de otras fuentes de ruido, porque había que bajar a la gente más bien el ruido interior, etc. Entonces es una instancia que no es eficiente. Por eso en esta propuesta de este proyecto, modificación de norma, queremos llevar esos esfuerzos que ya están cuantificados como costo en la actual norma, a poderlo ejecutar en los terminales de buses de los operadores del sistema de transporte público, para ocupar los mismos instrumentales, la misma gente, en una situación más controlada, más capacitada, etc. Y poder tener ahí un control más efectivo. Y la pregunta es ¿por qué no aplica a los buses interurbanos? Bueno, básicamente, eso está en la agenda, vamos por partes. Buses de locomoción colectiva, era muy novedoso en el 2003, se elaboró una norma, tiene un impacto significativo porque su frecuencia es en la ciudad, pasa por donde vive la gente, hay un impacto ahí muy evidente. Después pasamos a una norma que también existe, que es para buses medianos y motocicletas, una norma del TRAC que también halagan de vehículos, y nos queda en carpeta para vehículos pesados, donde entrarían los interurbanos. ¿Por qué los interurbanos no están en la locomoción colectiva? Porque el interurbano se entiende que, si bien emite alto ruido, no tiene un impacto como en un amigo, que pasa 5 veces por una misma calle, sino que entra un terminal, claramente encontramos situaciones muy desagradables para la gente que vive en torno al terminal. Es muy conocido el reportaje que hacen cada cierto tiempo en la estación central. Es una situación que en términos generales no tiene el impacto que tiene el resto de los vehículos fuertes móviles, ¿ya? Pero es algo que está en cartera en algún momento abordar y así avanzar la gestión para el control de ruido ambiental. Gracias. Ya pues, muchas gracias. Aprendimos bastante hoy día, creo, ¿sí? Recordar las normas de emisión y las de calidad, ¿verdad? En la chimenea, en el tubo de escape o en el tubo del calefactor versus la calidad en el aire, concentración. Distintos tipos de instrumentos que tenemos. Oye, ¿y la de material particulado 2,5? Ya pasó por acá, claro. Va a pasar por Consejo de Ministros. Porque claro, el problema que tenemos es que tenemos una meta y con los planes de descontaminación no llegamos ahí, pero ahora la meta, así que ahí el desafío va a seguir. Así que esta es una tarea que nos va a tener ocupados y ocupadas por muchos años más. Ministro, yo quería agradecer al compañero curso Carlos Chávez, que hizo la tarea por todos los compañeros. Sí, los dejó bien parados a todos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas preguntas. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Que te muy bien. Buenas tardes. Chao. Chao. Gracias, chiquillos. Entonces, nosotros vamos a pasar con 3 normas más y después 2 normas. Chao, gracias. Cristian.